Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le queremos agradecer a las televisoras públicas de México y América Latina que en este momento se suman a esta señal y que nos han mantenido en constante comunicación con nuestra audiencia en una gran parte, en una gran cantidad de países en América Latina, en estos momentos donde la pandemia está atravesando por una de sus fases más activas. Les queremos invitar también para que participen con sus comentarios y opiniones a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, en Twitter en esta misma cuenta y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Un saludo también, por supuesto, a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Y mire, hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la importancia de la alimentación en tiempos de COVID-19. La UNICEF señala que la pandemia por COVID recuerda la importancia de alimentarnos sanamente y llevar también una vida activa, no solo para reducir la gravedad de la infección, sino incluso durante el padecimiento de la misma enfermedad. Pacientes con afecciones preexistentes relacionadas con la dieta, como la obesidad, enfermedades cardíacas y la diabetes, padecen de manera grave esta enfermedad de COVID-19. El mundo llega ya a los 82 millones de enfermos. Diciembre, para algunos países, ha sido el de mayor contagio debido precisamente a la movilidad social y, por supuesto, también a la caída en las temperaturas. Hoy nuestros reportes vendrán desde Colombia y Nicaragua. Los invitamos, pues, para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos presente la pieza que da marco a nuestro programa. Cuidar la alimentación es importante para prevenir enfermedades crónicas e incluso las personas con algún padecimiento. Su primera receta es tener una alimentación sana. Lo que se come y se bebe puede llegar a afectar al organismo. Si bien no es a corto plazo, los episodios de afectación comienzan a darse con el paso de los años, siendo más vulnerable a infecciones y enfermedad. Durante la pandemia COVID-19 y con la medida de quedarse en casa, enfocando las diversas actividades que se tenían en un solo lugar, trae graves riesgos a la salud al tener episodios de exceso de comida de todo tipo y la falta de actividad puede ocasionar un colapso. Especialistas en nutrición advierten que el aumento de peso es uno de los indicadores de riesgo a la salud. De los más de 80 millones de personas que han enfermado en el mundo por el nuevo coronavirus, un porcentaje importante tenía sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud señalan que, aunque ningún alimento ni suplemento dietético puede prevenir ni curar la COVID-19, una alimentación saludable es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. La nutrición adecuada puede reducir la probabilidad de aparición de otros problemas de la salud, como la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes y algunos tipos de cáncer. La sana alimentación en tiempos de pandemia y la actividad física son indispensables para prevenir no solo enfermar, sino el mantener una salud óptima. Diversos estudios han demostrado que el reducir grasas, carnes rojas y bebidas con saborizantes y refrescos, acompañado de ejercicio, personas con un padecimiento grave se han recuperado incluso más rápido de quienes se mantienen inactivos. La nutrición es una vacuna más para contrarrestar a la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López Villalobos. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de la OMS. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud no descansa en las vacaciones navideñas, sigue llevando la cuenta de contagios y fallecidos por la pandemia y hoy notificó que los casos globales acaban de superar la barrera de los 80 millones, mientras que las muertes sobrepasan los 1,7 millones. En los últimos días ha habido un notable descenso tanto en contagios globales como en muertes diarias. Se ha pasado así de una cifra récord de más de 824.000 casos por jornada el 20 de diciembre a 400.000 en las últimas jornadas. Sin embargo, persiste el temor a que las cifras se hayan reducido a consecuencia del parón navideño y repunten nuevamente cuando las fiestas terminen. El descenso de casos se nota tanto en América, que suma desde el inicio de la pandemia 35 millones de contagios, como en Europa, que ha superado los 25 millones de positivos. También bajan los casos por jornada en el país más afectado del mundo en cuanto a casos absolutos, Estados Unidos, que pese al descenso, pronto superará los 20 millones de contagios. Sin embargo, no bajan los casos en el Reino Unido, donde continúa la alarma por la aparición hace varias semanas de una mutación del coronavirus que los estudios científicos parecen confirmar que es más contagiosa que la original. Esa variante británica comienza a detectarse en cada vez más países y aquí en Suiza este martes se confirmó que se han hallado 7 casos de esta mutación. Aunque se considera que la nueva cepa no circula masivamente en el país centroeuropeo, las autoridades han pedido a la ciudadanía no bajar la guardia. En este país todos los lugares de reunión, incluidos restaurantes y bares, están cerrados hasta el próximo 22 de enero con el propósito de reducir el número de contagios. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto, por esta información y, por supuesto, no podemos dejar de lado la noticia con la que hoy nos hemos amanecido en el continente americano, una noticia que llega de Europa. El Reino Unido ha aprobado como eficiente y confiable la vacuna de AstraZeneca, este laboratorio que trabajó en coordinación con la Universidad de Oxford y que resulta de mucha importancia esto que ha sucedido porque hay que recordar que México apostó fuerte por esta vacuna de AstraZeneca. 70 millones de dosis son las que tiene contratados y no solamente eso, Argentina y México serán los responsables de fabricar y de distribuir esta vacuna primero en estos países y luego en el resto que así lo solicita. Así que sin duda alguna una buena noticia. Más adelante, por supuesto, le tendremos más detalles. Vamos al tema que hoy nos ocupa. Ya nos acompaña en esta mesa de trabajo la doctora Janet Bueno. Ella es nutrióloga. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues lo decía ya nuestra compañera Isaura López en esta pieza introductoria, la alimentación se ha vuelto una pieza indispensable para hacer frente a esta enfermedad denominada COVID-19. Pero lo decíamos también, doctora, esta pandemia nos ha descubierto o dejado al desnudo los hábitos alimenticios, los malos hábitos alimenticios que hoy por hoy tenemos la población mexicana. Así es, yo creo que ha sido pues una oportunidad también para como mamás o como padres de familia darnos cuenta qué es lo que estábamos llevando a nuestras casas, porque es cierto que los tiempos, el correr del diario, el tiempo en tráfico, nos impedía a veces cocinar, nos impedía a veces tener preparaciones más naturales de alimentos. Sin embargo, pues hoy nos damos cuenta que tenemos tiempo en casa y que qué estamos comiendo. En la mayoría de los casos también se están consumiendo muchos alimentos que les llamamos chatarra. Es una manera de decir que es un alimento con bajo aporte nutricional, con bajo aporte de fibra, de vitaminas, de minerales y alto aporte de azúcares simples, de grasas saturadas, de aditivos conservadores. Entonces, yo creo que es un momento inclusive de nunca es tarde, de reflexionar qué es lo que echamos en el carrito del súper, qué es lo que nos llevamos a casa y por lo tanto qué es lo que cuando yo abro el refri o cuando abro la despensa o mis hijos, pues qué es lo que tienen opciones, porque al final no podemos comer aquello que no tenemos en casa. Entonces, el punto no será que sí o que no comer, sino que sí, que no comprar. Y a partir de ahí, entonces, la alimentación va a ir mejorando. Claro, doctora, y usted acaba de mencionar algo muy importante.
una pieza por donde empieza esta cadena de alimentación sana, y me parece que son los niños, porque si no acostumbramos a los más pequeñitos a ciertos sabores y a ciertos alimentos, seguramente seguiremos teniendo estas generaciones de personas obesas, que hoy por hoy México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial. Sí, fíjate que se nos ha olvidado de pronto un poco como esta educación nutricional, que la educación nutricional empieza en casa, como en muchos otros temas de educación. Entonces, el poderle ofrecer a nuestros niños alimentos naturales, el que el niño conozca todas las frutas y verduras de temporada. Somos un país, en menos en México, muy rico en alimentos en todo el año. No tenemos carencia de frutas o verduras en algún mes del año. Y entonces eso nos permite tener acceso, porque también hay frutas un poco más costosas, pero tenemos frutas de muy buen acceso, en donde nos ayudaría a ofrecer alimentos con sabores que favorecerían justamente que el niño tuviera un buen hábito de alimentación. Sin embargo, es más fácil a veces que un niño de 2 años haya probado un refresco oscuro, este refresco que se consume tanto en muchos países, y más en México, que a lo mejor haya probado una fresa o un kiwi o una mandarina o una tuna o una pitaya, ¿no? No estoy hablando a lo mejor de frutas muy exóticas, una pitaya que aquí compramos en cada calle, en cada esquina, en temporada, claro. Pero entonces es difícil lograr que a veces un adulto entonces consuma frutas y verduras si desde pequeño no se educó. Entonces, nunca es tarde, y yo como mujer adulta puedo empezar una alimentación más saludable, puedo empezar a modificar, a cuestionarme qué estoy comiendo cada tiempo de comida. Te daré recomendaciones como muy puntuales en cuanto a qué incluye en el desayuno, cómo lograr eso que vemos en todos los anuncios. Vemos, come frutas y verduras. Sabemos que hay que comer frutas y verduras. Si yo le pregunto a un niño de 3 años, oye, ¿será mejor un pastelito de frutas y verduras? Un niño de 5 o 3 años sabe que es mejor frutas y verduras, pero no lo hacemos. O sea, ¿por qué en la práctica no lo llevamos a cabo? Entonces te daré algunas recomendaciones para que quienes nos estén viendo puedan realmente hacer una alimentación más saludable. Sin embargo, podemos empezar con cuestionarnos qué estoy comprando, cuando abro el refrigerador, repito, hace rato lo mencionaba, qué estoy eligiendo de mi refrigerador, en qué estoy destinando mi dinero en relación a la comida, en qué estoy priorizando, porque a veces me comentan pacientes, el aguacate está muy caro. Sí, hay temporadas ahorita no, el aguacate no está tan caro, pero hay temporadas en que está muy elevado, sí. Pero entonces en lugar de aguacate puedo comprar cacahuate, que es una grasa saludable también, y el cacahuate siempre es de menor costo que almendras o nueces. Pero también es cierto que el aguacate puede costar muy caro, sin embargo a veces estamos gastando dinero en estos refrescos, en paquetes de pastelitos, hasta en un café de ciertas cadenas que llegas y el puro vasito de café, que en tu casa te podría costar mucho menor, y de mejor calidad a lo mejor, pues llegamos y compramos estos empaques. Entonces es buscar invertir mi dinero realmente en salud y empezar con pequeñitos cambios en mi casa, en mi núcleo familiar, en donde sí puede impactar a mediano o largo plazo, porque eso es muy importante. No mañana voy a resolver un problema de diabetes o no voy a resolver o controlar mi problema de obesidad. Esto es algo que se logra a través de los meses y los años de buenos hábitos. Claro, y de acostumbrar al paladar a estos sabores y desacostumbrarlo también, doctora, a los sabores muy dulces o los sabores muy salados, que también ya nos lo dirá más adelante, resultan ser ni más ni menos que adictivos. Pero con esto y mucho más regresaremos después de la pausa. Usted no se vaya, continuamos. Vamos a Colombia, ahí se encuentra nuestro compañero Isaac Meneses, periodista del canal TRO, quien nos actualiza precisamente información desde este país. Isaac, te saludamos, adelante con la información. Muy buenas tardes, así es, yo los saludo desde la ciudad de Cúcuta, capital del departamento norte de Santander, una región que comparte frontera con Venezuela. Y es que en las últimas horas esta región ha reportado la mayor cantidad de pacientes positivos por COVID-19 en todo el territorio nacional. E incluso las unidades de cuidados intensivos ya registran una ocupación superior al 90%.
lo que ha generado alarmas entre las autoridades de salud, tanto del nivel regional como nacional, para poder atender la emergencia de la mejor manera. Y es que cabe recordar que el pasado 6 de marzo, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud de Colombia le informaba a la ciudadanía que una paciente de 19 años proveniente de un vuelo de Milán, Italia, era la primera paciente reportada por positivo por COVID-19. Pero no pasaría mucho tiempo para que el gobierno de este país, alrededor del 23 de marzo, declarara una cuarentena estricta. Eso es decir, que impedía que cualquier actividad comercial y empresarial se pudiera desarrollar por un lapso de tiempo para poder preparar el sistema de salud a nivel país, a nivel de Colombia, para poder atender esta emergencia. Lo que fue mayo y junio, reportaron los primeros picos de los contagios superiores a los 10.000 casos e incluso más o menos a mediados de julio se reportaban ya casi 200.000 casos positivos por COVID-19 en este país. Asimismo, las autoridades han informado que a mediados de octubre Colombia reportó más de 1,5 millones de casos positivos por COVID-19 y más de 40.000 muertes. A raíz de esta situación, varias ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Cali y Medellín, que reportan una ocupación de las unidades de cuidados intensivos, han declarado algunas medidas para que precisamente en esta época decembrina, en la Nochebuena y en la noche de Año Viejo, las personas no puedan llegar a generar más contagios de los que ya se registran, porque las unidades de cuidados intensivos no darían abasto para más casos positivos por COVID-19. Estas medidas implican que habrá restricción total de movilidad, habrá un toque de queda, habrá ley seca y por supuesto no se podrán generar reuniones al interior de los hogares. El gobierno nacional también ha dado una luz de esperanza frente a toda esta situación porque ya asegura que tiene un convenio con 3 laboratorios para poder adquirir 40 millones de dosis de la vacuna para poder contrarrestar los efectos del COVID-19. Se presume que esta etapa de vacunación inicie el próximo mes de febrero del 2021 e inicie con toda la línea de los profesionales de la salud que serán vacunados. Esta es la única esperanza por ahora que existe en el mundo y en esta región de nuestro continente para poder atender toda la pandemia del COVID-19. Nosotros seguiremos atentos a toda la información y queremos enviarles un saludo especial a todo el informativo de coronavirus, la pandemia del Canal 44 en México. Desde la capital del norte de Santander, para este informativo se despide Isaac Meneses. Muchas gracias a nuestro compañero Isaac Meneses y por supuesto también un saludo a nuestra audiencia en Colombia. Nos siguen a través de la televisión pública de este país. Y mire, pacientes con afecciones preexistentes que han padecido precisamente, y lo hemos mencionado aquí, alguna enfermedad como diabetes, hipertensión y algunas otras, están también, hay que decirlo, estas afecciones relacionadas con la manera en que comen y por ello hoy por hoy se hace más que nunca la importante saber cómo comer. La dieta es un factor fundamental para el estado de salud de las personas en todo el mundo. La alimentación no es una preocupación secundaria. Según el Informe Global de la Carga de Morbilidad 2017, los riesgos metabólicos fueron los responsables de la mayoría de los 5 principales riesgos de discapacidad y muerte. Más de 2.000 millones de personas tienen sobrepeso o son obesas, y más del 70% de ellas se encuentran en países de ingreso bajo y mediano. Según la Organización Mundial de la Salud, 600 millones de personas se enfermaron y 420.000 murieron prematuramente debido a alimentos contaminados en 2010, socavando la salud y la seguridad nutricional. Nuevas evidencias obtenidas sugieren que los pacientes con afecciones preexistentes relacionadas con la dieta, como la obesidad grave, las enfermedades cardíacas y la diabetes, están sufriendo consecuencias más serias derivadas de la COVID-19, varias complicaciones de la enfermedad y una mayor necesidad de cuidados intensivos, incluido el uso de respiradores mecánicos. La mala nutrición también debilita de forma importante el sistema inmunológico de las personas, aumentando la posibilidad de que se enfermen, queden postradas y mueran a causa de la COVID. Las carencias de hierro, yodo, ácido fólico, vitamina A y zinc son las más comunes, con más de 2.000 millones de personas afectadas en todo el mundo, informó Rocío López Fonseca. La importancia de la alimentación siempre, pero principalmente en épocas como esta pandemia que estamos viendo, la pandemia de COVID-19, y por ello nos acompaña
esta mañana la nutrióloga Janet Bueno. Doctora, antes de irnos a la pausa, hacíamos ya un breve contexto de los hábitos alimenticios donde nos tomó parados esta pandemia. ¿Qué podemos hacer ya en casa en medio de esta situación? ¿Qué podemos hacer si no tenemos el hábito de una alimentación sana? ¿Cómo podemos empezar poco a poco a cambiar estos hábitos? Yo creo que la primera recomendación sería analizar lo que tengo en casa. Porque lo que tengo en casa es lo que voy a estar comiendo yo y va a estar comiendo mi familia. Entonces, echarme un clavadito a la alacena y a mi refrigerador y empezar a decir, bueno, tengo estos pastelitos, han durado o los acabo de comprar, pero vamos a dejarlos a un lado. Porque si los tengo, es muy fácil consumirlos. Empezar a eliminar entonces de mi alacena y de mi compra siguiente alimentos que no sean nutritivos. ¿Cuáles serían los no nutritivos? Pues los que son mayormente empacados. Empezábamos con este tema del nuevo etiquetado de alimentos aquí en México hace unas semanas, meses, y algo que se está promoviendo es, pues bueno, entre menos etiquetas tenga un producto, es decir, menos empaques, va a ser mucho mejor tu alimentación. Entonces, tratar de consumir alimentos más naturales y frescos. Entonces, la primera recomendación sería eliminar alimentos no saludables o que son mayormente empacados o ultraprocesados de tu cocina, de tu casa. Luego, la segunda sería incluir frutas y verduras todos los días, pero de verdad incluirlos, Belén, porque es increíble cómo sabemos que hay que consumirlos y si hacemos un recuento de cuántas frutas y verduras me he comido en lo que va de la semana, a lo mejor llevo 2 o 3, cuando debería de haberme consumido 5 porciones diarias entre frutas y verduras por lo menos. Entonces, se los quiero decir de una manera clara. Una verdura en el desayuno puede ser, por ejemplo, nopales con los huevos, pueden ser una salsa mexicana, puede ser ejotes con el huevo, puede ser calabacitas guisadas con panela, etcétera. Siempre una verdura también a mediodía, 1 o 2 porciones de verduras a mediodía, que sería la sopa, unas verduras salteadas, puede ser la carne guisada con un poco de verduras, puede ser verduras ralladas con limón, etcétera. Y otra verdura en la noche o fruta en la noche, por ejemplo, que es muy fácil, fruta con yogurt o una salsa mexicana sobre unos molletes de frijoles, etcétera. Y entre comidas también podemos incluir frutas o verduras. Digamos que frutas es como más fácil porque la tomo del frutero y me la como. Entonces, a media mañana una mandarina, guayaba, alguna fruta de temporada y en la media tarde también. Entonces, ya estoy cubriendo de una manera fácil y no tengo que cocer mis chayotes al vapor, que es como a veces comer verduras implica comer verdurita al vapor, pero de una manera fácil y que se adapte muy bien a mi gastronomía diaria, frutas y verduras 5 porciones al día. Entonces sería la segunda recomendación. Tercera, eliminar de nuestra dieta la mayor cantidad posible de azúcares. Azúcares, este azúcar que yo evidentemente agrego a mi café o a mi agua fresca, pero también el azúcar añadida a algunos productos que consumimos de una manera disfrazada o evidente. Evidente, jugos, mermeladas, mieles, chocolates, jarabes, gelatinas, pastelitos, etcétera, y de una manera disfrazada en muchos productos empacados. La salsa tipo catsup tiene azúcar, los aderezos, las vinagretas, los yogures tienen azúcar, obviamente galletas y panecitos tienen azúcar, entonces eliminarla si es posible. O sea, algunos de los que nos ven seguramente ya comen muy poca azúcar, entonces podríamos pasar a eliminarla. Los que consumen mucho de estos productos que mencioné, reducirla. Entonces a lo mejor elimino o reduzco el azúcar de mi café o lo cambio por un sustituto natural y dejo a lo mejor el azúcar de la vinagreta porque si no me es difícil comerme la verdura. Entonces buscar qué cambios y qué pasos pequeñitos voy haciendo de una manera que sea sostenible, porque estos cambios que les sugiero tienen que sostenerse, no es ahora en enero para bajar de peso. Tendremos que empezarlos a hacer poco a poco y que se queden como un hábito nuevo de vida. Esa será la tercera recomendación. La cuarta que les puedo recomendar es empezar a activarnos. Una buena alimentación es buena para una buena salud, sí, pero también necesitamos movernos, necesitamos mover el músculo. Ahora con el estar en casa, el no salir, el salir poco a lo mejor a gimnasios o a parques, el que los niños han dejado de tener actividades como gimnasia, natación, irse al parque, brincarse, correr fuera de casa, ha reducido la masa muscular. Entonces, si yo reduzco mi masa muscular y al mismo tiempo aumento mi consumo de alimentos,
alimentos, porque estamos disponibles en casa todo el tiempo y que esa disposición de alimentos o esos alimentos disponibles que tengo, si no son de la mejor calidad nutricional, se están conjugando para que entonces aumente o se acentúe el problema de obesidad que tenemos en México, que aumente el problema metabólico en pacientes con diabetes. Tenemos muchos niños pequeños, niños en edad escolar con triglicéridos elevados, con colesterol elevado, con obesidad androide, que es esta obesidad que se caracteriza por mayor grasa a nivel abdominal, y eso se aumenta el riesgo de complicarse por una enfermedad, no solamente por el COVID, sino por cualquier otro padecimiento. Entonces, es como una mala combinación, el sedentarismo y la poca actividad física junto con un consumo de alimentos no tan nutritivos. Entonces, la cuarta recomendación sería activarnos. Podemos hacer ejercicios en casa. Hoy en día tenemos acceso a las redes sociales en donde vienen rutinas de ejercicios, yoga, mamá, hijo, por ejemplo. Entonces, son rutinas muy padres para hacer a un lado de tu cama. Puedes tener alguna actividad en esos percheros que usamos luego en casa para la ropa, que realmente son bicicletas o elípticas, aparatos para hacer ejercicio. Utilizarlos realmente como lo que son. A lo mejor viendo un concierto, algo atractivo, algo que me enganche y que me haga atractivo este momento de hacer ejercicio. Si tengo la facilidad o un lugar seguro en donde pueda salirme al aire libre a caminar un poco, pues también hacerlo con la familia, andar en bicicleta, o sea, buscar activarnos, porque eso también nos va a ayudar a bajar ansiedad y entonces me va a ayudar a reducir el consumo de azúcares. El comer azúcar nos puede bajar un poco de ansiedad. Entonces, muchas veces sentimos ansiedad por comer y entonces como un chocolate, como un dulce, como un pastelito y se calma un poco. Es un arma de dos filos porque termina dándome más ansiedad por comer. El consumo de harinas blancas y de azúcares genera adicción. Entonces, entre más como, más quiero. Y entre más como, otra vez, entonces más quiero. Y entonces lo conjugo con estrés, con tal vez insomnio por todo esto que está pasando, con tanto tiempo libre o de ocio o tantas preocupaciones. Y entonces es una bola de nieve que va creciendo. Entonces hay que empezar a romper estos malos hábitos. Y repito, una buena opción sería una actividad física y buscar la manera de manejar este estrés para no caer en estar comiendo. Muy bien, doctora, pues nos quedamos con estas recomendaciones. Vamos a hacer una pausa y tenemos todavía muchas preguntas e inquietudes respecto a la alimentación en tiempos de COVID. La pausa, volvemos. Es importante tener una alimentación sana y llevar una vida activa para evitar enfermedades crónicas. La UNICEF ha señalado que la pandemia por COVID-19 ha recordado la importancia de alimentarse sanamente y llevar una vida activa, no solamente para reducir la gravedad de una infección, sino también para prevenir enfermedades que dañan el organismo y la calidad de vida a edades cada vez más tempranas, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud recordó algunos sencillos consejos, como cocinar y comer en familia. Es importante, ya que además de fortalecer los vínculos, es una excelente forma de crear rutinas saludables. Evitar la comida chatarra y los refrescos, ya que son altos en azúcares y grasas y aportan muy pocos nutrientes. Fomentar el consumo de agua simple. Comer verduras y frutas todos los días. Que los bebés reciban lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida y después complementarla con alimentos nutritivos. Ante la pandemia por COVID-19, la UNICEF reiteró a los papás y mamás que la leche materna es el mejor alimento para sus bebés, primero de manera exclusiva hasta los 6 meses y después de este tiempo. Es importante complementar la lactancia con otros alimentos nutritivos y adecuados para la edad de cada niña y niño. En todo momento, se deben evitar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues sin duda alguna es una recomendación hoy por hoy más que importante para tomar en cuenta. Y doctora Janet Bueno, nutrióloga, con quien estamos sosteniendo la charla esta mañana, decíamos ya que esta pandemia no solamente nos tomó muy mal parados en materia de nutrición, sino que también nos obligó a confinarnos en casa. Y usted ya decía, en casa podemos comer bien y podemos seguir haciendo ejercicio. Sin embargo, hay un factor adicional, doctora, el hecho de estar
trabajando en casa, el hecho de tener al lado de mi escritorio donde estoy trabajando la cocina y esta sensación de ansiedad también que ha invadido los hogares nos ha un poco dislocado la manera en que estamos consumiendo alimentos. Pero si me permite un momentito, doctora, vamos a ir a la línea telefónica porque ahí se encuentra la doctora Sara Rangel, odontóloga. Habíamos dejado una charla pendiente con usted, doctora, bienvenida. Bien, buenos días a ti y a tu auditorio. Le quisiera preguntar, doctora, porque es parte de las preguntas que nos han hecho algunas personas de nuestro auditorio, ¿cómo mantener una salud bucal en tiempos de COVID? Y sobre todo por lo que hablábamos en la ocasión anterior, que sin duda alguna se ha considerado como consulta de riesgo el acudir a la revisión y a algún procedimiento en la boca, doctora. Sí, mira, como bien sabemos, ahorita la mayoría de la gente estamos obligados a estar en casa y esto genera pues mucho estrés, ansiedad, que malamente lo compensamos comiendo, ¿no? Y buscamos refugio y a veces nos sentimos más cómodos con alimentos altos en azúcar. Lamentablemente el azúcar es el peor enemigo para los dientes, ¿no? Ya que el azúcar genera ácidos en la boca que destruyen el esmalte es la capa que cubre los dientes, y afectan también a encías. Entonces, esto acompañado de una mala higiene bucal, pues desencadenan enfermedades dentales. Sobre todo hay pacientes que no tienen un buen sellado de prótesis dentales o tienen ya problemas previos, y esto agudiza la situación de mala calidad dental. Claro, y ante eso se hace importante sin duda alguna la limpieza, la higiene bucal, doctora. Claro, mira, lo ideal, como todos creo que nos enseñan desde chiquitos, es cada vez que comemos lavarse los dientes, ¿no? Mínimo 3 veces al día, pero esta limpieza debe ir acompañada, Belén, no solo del cepillado dental, sino de la utilización de aditamentos como el hilo y los colutorios. El hilo dental para poder eliminar la placa dentobacteriana o los restos de alimentos que se quedan entre los dientes, y el colutorio para terminar de barrer con cualquier resto de alimento que haya quedado en la boca. Además que muchos colutorios vienen con flúor, que el flúor ayuda a remineralizar o fortalecer el esmalte dental, lo cual pues empuja a tener una mejor condición. ¿Colutorio al que se refiere, doctora, son lo que conocemos como los enjuagues bucales? Sí, perdóname, sí, los enjuagues bucales. Claro. Lo idóneo es utilizar el cepillo con pasta, de preferencia un cepillo que no tenga cerdas muy duras, se recomienda un cepillo que tenga cerdas suaves, y del tamaño de la cabeza del cepillo que no sea muy grande, porque a veces para llegar a las partes más posteriores de la boca es complicado con cepillos grandes. Ahora mucha gente ha optado por utilizar cepillos eléctricos. No es lo más recomendable porque esto lo que genera es que el paciente dé una limpieza muy rápida por la parte delantera de los dientes, ¿no? Lo que llamamos vestibular, sin ahondar en las partes importantes, que es por la parte de la lengua, la parte del paladar. Entonces, lo más recomendable es hacerlo con cepillos clásicos de un tamaño mediano, con cerdas suaves y con una cantidad de pasta pues del tamaño de un chícharo. ¿Qué es lo que pasa? A veces el paciente excede en la cantidad de pasta que le pone al cepillo, y esto genera una sensación de frescura que no necesariamente es una sensación, es limpieza, ¿no? Entonces no le da detalle a este cepillado y bueno, genera también no tener una buena salud dental. Adicional a lavarse la lengua. Muy pocos pacientes en esta técnica se acuerdan de la lengua, ¿no? Y la lengua también es una parte de la boca que guarda muchos microorganismos, entonces es importante lavar los dientes, lavarse la lengua. Ya hay cepillos que en la parte posterior de la cabeza tienen un aditamento para cepillarla y no lastimarla, porque tampoco debe ser una técnica muy dura, hilo dental y el enjuague bucal.
Claro, y también la técnica de cepillado, que es muy importante, doctora, cepillar correctamente hasta lo más, hasta la última muela, ¿no? La parte posterior de la boca. Es correcto, Belén. De hecho, se sugiere que es una técnica, yo siempre les recomiendo a los pacientes, comiencen de un lado en el que se sientan cómodos, ya sea derecha, izquierda, derecha, en la parte superior, luego terminas, lo haces por la parte interna, que sería el paladar, y luego te vas a la parte de abajo, para llevar un orden y que no se nos olvide. A veces los que somos diestros tendemos a tener una mejor limpieza del lado izquierdo, los que son zurdos del lado derecho, y es muy notorio, ¿no? Cuando ves al paciente en la silla dental, cómo tienen lados en los que tienen una mejor técnica, pero lo ideal es que sea para todos los dientes. Doctora, por último, y es una pregunta recurrente que nos han hecho, bueno, primero nos preguntaban qué tan recomendable es el uso del enjuague bucal. Ya no lo desea usted, sí, hay que utilizarlo. ¿Cuántas veces al día? ¿En qué horarios principalmente? Si se deben o no hacer gárgaras con estos enjuagues bucales, si se deben o no de diluir un poco, que nos diga un poquito esta técnica de lavado con los enjuagues. Claro, mira, lo idóneo es primero cepillar los dientes, enjuagar muy bien, después utilizar el hilo dental y al último el enjuague. El enjuague, lo recomendable es 3 veces al día. Si por temas de tiempo o facilidad no se puede, preferentemente en las noches. En las noches, cuando dormimos, la cantidad de saliva disminuye y la saliva tiene pues una participación importante en la boca porque limpia, ¿no? Tiene una acción natural de limpieza en las caras de los dientes. Entonces, en la noche sí o sí se recomienda hacer el uso de este aditamento. No es recomendable para gárgaras, nada más el paciente lo que debe hacer es pues como si sean buches, ¿no? Pero no en garganta, nada más en la boca, y posterior al uso esperar aproximadamente de 20 a 30 minutos sin ingerir agua para que el efecto del enjuague quede en las mucosas de la boca, ¿no? Gárgaras, no se recomiendan las gárgaras. Gárgaras no. Solamente nada más buches. Buche, o sea, tomas el enjuague, lo pasas por toda la boca y escupes, sin llegar a garganta. Muy bien. Doctora Sara Rangel, odontóloga, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en este programa de Coronavirus, la pandemia. No, gracias a ustedes, Belén. Nada más recordarles que pues en nuestras clínicas Dental Centauro tenemos toda la infraestructura de cápsulas para cuidado de la salud en este tema de pandemia. Gracias, doctora, y hasta pronto. Hasta luego. Bye. Sí, ya nos explicaba la doctora en alguna otra ocasión que se han diseñado estas cápsulas exprofeso para los pacientes que tienen alguna situación que no puede esperar, y esto los protege a ellos y protege, por supuesto, al profesional de la salud. Doctora Janet Bueno, nutrióloga, casi vamos a la pausa, pero quedaba una pregunta pendiente. ¿Qué recomendación, qué tip nos puede dar para aquellos que están trabajando en casa y que al ladito de la cocina, si no es que en la cocina, tienen montada la oficina? Yo creo que lo primero sería establecer horarios de comida, que va un poquito a la par de lo que nos comentaba la doctora. Si yo tengo establecidos desayuno, comida y cena con agenda, puedo poner mi calendario, mi alarma, es hora de desayunar, es hora de comer, es hora de cenar. Va a ser más fácil saber que terminé de desayunar, me lavo dientes, cierro con el desayuno, porque luego a veces me subo el café, luego la galletita, trabajo, computadora. Entonces mi tiempo de desayuno nunca se acabó y luego ya sigue mi colación. Entonces establecer tiempos de comida fijos de 3 comidas fuertes y 2 pequeñas colaciones. Y eso me va a ayudar a que termino el desayuno, cierro con mi desayuno, me pongo a trabajar. 11 de la mañana, por poner un ejemplo, me toca mi colación. De aquí a las 11 no como otra cosa. ¿Puedo beber agua? Sí. ¿Puedo tomar café? Sí. ¿Puedo tomar un té, una infusión? Sí. Pero de preferencia que no tengan azúcares, más bien no deberían de tener azúcares, y entre comidas solamente comer fruta o verduras. Para esto lo mejor es dejarlas ya disponibles o listas. El día que yo compro la papaya, el melón, la piña, la pico y la dejo ya en porciones individuales, inclusive si tengo suficientes moldes pequeños, aproximadamente de una taza,
Pico mi papaya, lleno 2, 3 moldes y el resto en un molde más grande. Pico el melón igualmente. Lavo y desinfecto las uvas y entonces pongo moldecitos pequeños con uvas, con unas 18, 20 uvas. De tal manera que a la hora que tenga apetito, a media mañana, baje al refri, tomo solamente un tupper y me lo subo a mi oficina, me lo pongo en mi escritorio, se los llevo a los niños que a lo mejor están viendo un poco una película, están jugando, armando un rompecabezas, de tal manera que nos quede como muy claro, inclusive por la repetición, por la costumbre, que entre comidas solamente comemos frutas y verduras. Podemos tener zanahoria rallada, betabel rallado, jícama también. Podemos hacer topercitos con varios, jícama rallada con pepino rallado, por ejemplo, unas uvas junto con unos trocitos. Podría ser, por ejemplo, también para los niños, unos trocitos de queso, unas semillas, de tal manera que el niño pueda abrir el refri y tome, que está a su alcance, tome el topercito y se suba. Y repito, con lo que iniciamos el programa de hoy, no tener al alcance aquello que no debo de comer. O sea, se trata de ser congruente, que lo que yo deseo comer es lo que tenga en mi casa. Si yo no deseo tener en mi casa alimentos de poco aporte nutricional, entonces no comprarlos tampoco, porque luego se vuelve como una prueba de tu fuerza de voluntad, ¿no? Lo voy a comprar para mis niños. Bueno, si no es sano para mí, tampoco lo es para ellos. Entonces, porque para ellos sí, para mí no, viceversa. Entonces, tratar de ser congruentes con el estilo de vida que yo quiero tener y con lo que estoy comprando, porque si no es congruente, es una prueba de fuerza de voluntad que terminamos perdiendo. O sea, termina ganando el alimento porque al final ahí lo tengo. Y entonces es muy importante, hablando de nutrición infantil que mencionábamos hace rato, que lo que yo compro sea congruente con lo que quiero fomentar también con mis hijos. Entonces, si yo deseo que mis hijos coman más frutas y verduras, una reunión entre mamás que luego, es que mi hijo come frutas y verduras, y luego hay mamás que dirán, oye, qué padre, qué envidia, es que los míos no lo comen. Vamos a analizar qué hay en tu casa. Si en tu casa hay una gran variedad de frutas y verduras, entonces sí habrá que ver qué pasa con este pequeñito que no desea probar alimentos nuevos o no desea comer estos alimentos. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay cosas que podemos trabajar desde casa en donde va a favorecer que estos niños tengan una alimentación más natural. Entonces, trata de ser congruentes, creo que sería esa la respuesta, con lo que tengo en casa y lo que deseo comer, y establecer tiempos de comida. Vamos a hacer una pausa, doctora. Ya nos queda solamente un bloque, pero me parece que será importante responder también algunas preguntas, entre ellas, ahora que mencionaba lo de almacenar en pequeños contenedores, algo que sea de fácil consumo en esos momentos que nos da hambre o ansiedad o el antojo. ¿Cuánto tiempo se pueden tener en refrigeración sin que pierdan su valor nutricional? Y nos han preguntado mucho también si las verduras congeladas que venden en los supermercados tienen el mismo valor nutricional que una verdura fresca. Con esto regresamos después de la pausa. Y mire, cuidar la salud alimentaria es una tarea de todos. El tener una alimentación sana no solo es para adultos, sino que también para los recién nacidos, así como para cada uno de los grupos de edad. Es la clave oro para prevenir enfermedades crónicas. En el caso de los bebés, una alimentación saludable implica lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, con la introducción gradual de alimentos nutritivos y seguros como complemento de la leche materna. En las y los niños pequeños, una alimentación sana y equilibrada es esencial para el crecimiento y el desarrollo. En el caso de las personas mayores, puede ayudarles a llevar una vida más saludable y activa. Algunos consejos generales que emite la Organización Panamericana de la Salud para una alimentación saludable es consumir alimentos variados, incluidas frutas y verduras, reducir el consumo de sal, consumir cantidades moderadas de grasas y aceites y limitar el consumo de azúcar. Mantener una buena hidratación bebiendo suficiente agua y evitar el consumo de alcohol. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, también nos actualiza información. Naomi, te saludamos. Adelante con la información.
Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Honduras recibe el primer caso de COVID-19 en el país el 11 de marzo de 2020. Se trató de una compatriota de 42 años en estado de gestación, quien ingresó asintomática al país el 4 de marzo vía aérea por el Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa, en un vuelo procedente de España. Se detectó el caso número 2, tratándose de una compatriota de 37 años, quien ingresó al país el 5 de marzo vía aérea por el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en un vuelo procedente de Suiza. Al momento de catalogarse como posibles casos de COVID, la Secretaría de Salud aplicó los protocolos correspondientes brindados por la OMS. A una semana de comenzar con la cuarentena en el país, los casos ascendieron a 30 contagios, teniendo la mayor cantidad de contagios los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, obteniendo el primer fallecido el 26 de marzo en el departamento de Cortés. Para la primera semana de mayo ya habíamos superado los 1,000 casos positivos de COVID-19. El 31 de mayo se aprobó por la mesa multisectorial la reapertura a la nueva normalidad para que los sectores económicos pudiesen continuar con sus labores, siempre recalcando que las medidas de bioseguridad deben seguirse al pie de la letra sin excepciones. El 2 de junio, el gobierno de la República comenzó a distribuir medicamentos en todo el país para comenzar la implementación mediante prescripción médica de los métodos maíz y catracho, creados por médicos hondureños para tratar a pacientes con COVID-19 según su estado de gravedad. El 16 de junio, el presidente Juan Hernández y su esposa anuncian que sus pruebas de COVID-19 dan positivos, siendo el primer presidente latinoamericano en resultar positivo por el virus. El mismo 16 de junio comenzaron a circular las brigadas médicas, casa por casa, con el fin de encontrar personas con síntomas y repartir el tratamiento maíz y catracho según los síntomas que presentan cada persona. Tras 5 meses del primer caso positivo en el país, la primera semana de agosto comenzó sobrepasando los 43,000 casos positivos. Para la primera semana de noviembre ya se había superado los 100,000 casos positivos por COVID-19. Durante todo este tiempo de pandemia se ha hecho evidente el mal uso del presupuesto que se tenía destinado para los implementos necesarios, artículos de bioseguridad y maquinaria para combatir la pandemia, ya que desde el 19 de marzo el Consejo Nacional Anticorrupción hizo un pronunciamiento público sobre irregularidades en las compras de mascarillas y ventiladores que iban a ser necesarios para los pacientes de gravedad. De igual manera, el Consejo Nacional Anticorrupción, el 22 de junio, critica la negociación sobre la compra de 7 hospitales móviles, que para el 20 de julio ya tenían en su poder un documento que constataba las irregularidades en los precios de compra de dichos hospitales móviles. La última publicación sobre estos problemas fue el 28 de septiembre, donde señalan las deficiencias del hospital móvil instalado en Villanueva Cortés, afirmando que no cuentan con las condiciones necesarias y que cuentan con un equipo defectuoso y que su personal no fue capacitado en el manejo del mismo ni en protocolos. Asimismo, concluyeron que el costo de este hospital es excesivo en comparación con sus pocos beneficios. Este jueves 17 de diciembre ya se superaron los 115,400 casos positivos por COVID. Reiteramos a toda la población que lo mejor es quedarse en casa. Reportó desde Honduras de STV Telebásica para el programa Coronavirus la Pandemia, Naomi Mesa. Muchas gracias, Naomi, por esta información. Nutrióloga Janet Bueno, casi ya para despedirnos, algunas de las preguntas que nos han hecho a través de las diferentes vías es cómo garantizar que lo que estamos consumiendo, es decir, una vez que hemos optado por el consumo de frutas y verduras, cómo aprovechar al máximo los nutrientes. Nos han preguntado sobre los congelados, estas bolsas que ya vienen desinfectadas en los supermercados, que están congeladas y aportan el mismo valor nutricional, y que nos diga también cuáles serían algunas recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico. Lo principal sería aumentar el consumo de frutas y verduras, y también una alimentación saludable es aquella que me permite tener justamente salud, y salud es un equilibrio biológico, psicológico y social. Entonces no puedo descuidar mi trabajo o la atención a mis hijos u otras actividades por estar todo el día en la cocina, eso es entendible, pero sí buscar un equilibrio. Entonces, si para mí es más cómodo de pronto tomar del congelador una bolsa y poner una cantidad abundante de chícharos, por ejemplo, en una sopa de arroz, y por lo tanto mejorar esa sopa de arroz, adelante. Si tengo la oportunidad de comprar el chícharo o la vaina completa y yo pelarlo,
Puedo blanquearlo, se dice, agua hirviendo, 2-3 minutos, se saca, se sumerge en agua fría y yo lo congelo. Y entonces yo puedo tener mis congelados hechos por mí, si eso me da como un poco más de tranquilidad. ¿Se pierden algunas propiedades? Un poco, sí, porque siempre el cambio de temperatura, hay vitaminas, sobre todo más lábiles que otras. Entonces el refrigerar, el cocer, el calentar, el sobrecalentar, el descongelar, el volver a calentar, va a perder un poco. Sin embargo, el beneficio de haberme comido esa verdura, que de otra forma tal vez no me lo hubiera comido, no la comparo con nada. Entonces, entre más consumo de frutas y verduras podamos tener, inclusive el plátano congelado y entonces lo hago luego un licuado o lo utilizo para algún postre, no importa, lo importante es aumentar el consumo, sí que la mayor cantidad posible de frutas y verduras sean frescas y preparadas en el momento. Sin embargo, si tengo la otra opción, adelante. Me preguntabas, ¿cómo aumentar el sistema inmunológico? Esa es casi la misma respuesta, aumentar el consumo de frutas y verduras, tener un buen aporte de alimentos, por ejemplo, como carne, pescado, pollo, pero que sean magros, siempre combinados con frutas o verduras, y consumir cereales, porque hace rato decíamos, hay que evitar harinas blancas, y dentro de las harinas blancas entran las pastas, entran las harinas refinadas, pero entonces, ¿con qué comemos? Hay muchas opciones, amaranto, quinoa, para acompañar los platillos puede ser una pasta integral, puede ser un arroz integral, y siempre un consejo que les puedo dar, Belén, es enriquecerlo siempre con verdura. Un arroz, mencionaba hace rato, ponerle zanahoria picada. Si hago una sopa de pasta, ponerle, mi hija dice que es más sopa de verduras con pasta, por ejemplo, ¿no? Que sea más verdura. Si me voy a preparar una carne, pues guisarla con calabacita. O sea, buscar la manera en la que sea menos monótono con el consumo de frutas y verduras, pero sí enriquecer mis platillos con frutas y verduras. Y va a sonar a comercial, sin embargo, es increíble cómo el consumo de estos alimentos naturales está muy por debajo de las recomendaciones. Y entonces buscamos un suplemento, un licuado, un jugo detox que de pronto está de moda, para lograr aquello que con consumo de frutas y verduras lograría. Entonces es promover una alimentación lo más natural posible. O el consumo de vitaminas, pero ya procesadas en cápsulas, en pastillas, que eso será un tema de otra conversación, doctora, porque hay una especie de debate entre si realmente las frutas y verduras aportan la cantidad de vitaminas necesarias o si es necesario suplementar. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero nos da pie para en una segunda charla poder desahogar estos temas que nos quedaron pendientes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, es la doctora Janet Bueno, nutrióloga. Ahí tiene usted recomendaciones sencillas y fáciles ahora que está en casa y que se trata precisamente de mejorar nuestra alimentación. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.